The world has a lot on its plate. Growing population, extreme weather events, and geopolitical challenges all disrupt the supply chain for feed and food, meaning 1 in 8 people struggle to get enough protein. That's what drives our mission to make animal farming more reliable and sustainable. As we strive to feed our growing planet without it costing the Earth, we at Animal Nutrition and Health look to the challenges ahead with confidence, because we know that the power of the past is the force of the future. We got where we are through groundbreaking innovations, uncompromising customer centricity, and a vision for sustainable farming. Today, we're the leading solutions provider and vitamin supplier to farmers and the feed industry. And we continue to take the lead in precision animal nutrition and sustainability. As we always say, together, we make it possible. We are more than 7,000 team members around the globe, with the most comprehensive local market knowledge and global portfolio, and a dedicated innovation community continuously pushing the bounds of possibility. Working together with our customers and partners across the value chain, from farmers and food processors to financial institutions, we've faced our fair share of challenges in the past year and always come out on top. As we race towards tomorrow on our new journey, we're perfectly placed to build on past success. We'll never stop driving to expand our playing field and fuel our potential with essential ingredients that provide vital nutrients, performance solutions that enhance farm profits and sustainability, precision services making the invisible visible, and custom-tailored premixes. Our bold vision for the future builds on our past achievements and proven resilience, embraces the latest advances in animal science and data technology, and leverages the power of our people to innovate and make farming ever more sustainable. All to put high-quality animal protein on consumers' plates. Protein that's healthy, nutritious, safe, and affordable. Because that's one challenge we'll never shy away from. Together, we make it possible. Esta es una historia que comparte conocimiento, conecta a especialistas, acerca a los clientes y reúne a socios en toda América Latina. Una serie digital que ha ganado fuerza, formato y presencia. Evolución. GSM Firmenich Webinar Series. Una plataforma consolidada. Conexión directa con el futuro de la nutrición y la salud animal, entregando valor y conocimiento de especialistas globales para impulsar resultados. Un espacio de contenido estratégico especialmente diseñado para las áreas de avicultura, porcicultura, acuicultura, rumiantes, sostenibilidad. GSM Firmenich Webinar Series. 92 eventos realizados. 201 profesionales involucrados. 62 países y 5 continentes conectados. Más de 2.2 millones de visualizaciones. 14.900 horas de visualización, más de 110 horas de transmisión, más de 21.000 personas impactadas. Hoy, mucho más que una serie de webinars, el canal de referencia en información técnica, soluciones innovadoras y tendencias que moldean el futuro de la producción animal. Una herramienta que multiplica el conocimiento, ciencia y tecnología apoyando decisiones, generando insights, construyendo confianza. Y seguimos en evolución. Accede a la página de YouTube y suscríbete. GSM Firmenich Webinar Series. Contenido que conecta. Información que transforma. Hola, bienvenidos al webinar ¿Qué esperar de los granos en 2026? Soy Marcia Nishizawa, gerente de marketing en avicultura de América Latina y gerente del Centro de Innovación y Ciencia Aplicada LATAM en DSM Firmenich. Es un gran placer recibirlos hoy para discutir un tema de enorme relevancia para nuestro sector.
Hoy vamos a compartir información importante sobre las perspectivas de la calidad de los granos en 2026, presentando una visión actualizada de los desafíos y tendencias que impactan directamente la cadena productiva de aves y cerdos. También conoceremos el mapa más reciente de la contaminación por micotoxinas en nuestro escenario de producción animal, destacando las principales micotoxinas presentes y sus efectos negativos sobre la salud intestinal de las aves. Y para complementar, veremos cómo la predicción de problemas relacionados al plantel ya se ha convertido en una aliada de la producción, utilizando biomarcadores sanguíneos para identificar riesgos antes de que se manifestem de forma más crítica. Esperamos que esse contenido sea valioso y aporte ideas prácticas en su día a día. Sean todos muy bienvenidos y disfruten del webinar. Antes de invitar al primeiro ponente, me gustaría compartir algunas instrucciones. Pueden enviar sus preguntas durante el evento escribiendo en el cuadro Q&A y haciendo clic en el botón azul Submit. Las preguntas serán respondidas al final de la presentación. Y ahora vamos a empezar nuestro webinar con Adolfo Fontes. Adolfo, actualmente líder del equipo global de inteligencia de negocios en DSM Firmenich para nutrición y salud animal. Dirigió la investigación para Rabobank sobre el sector agroindustrial en Brasil y previamente ocupó diversos cargos en investigación de mercados y consultoría. Tiene una maestría en emprendimiento, un MBA en economía por FEA USP y un posgrado en inteligencia de mercados por la FIA Business School. Es coautor del libro Inteligencia de Mercados, Conceptos, Herramientas y Aplicaciones, publicado en Brasil por St. Paul Press. Adolfo, puedes empezar. Buenas tardes a todos. Es un placer poder compartir un poquito con ustedes de nuestros análisis de mercado para los sectores de granos. Me gustaría de compartir las incertidumbres de corto plazo que nos impactan no solamente la parte de granos, pero también toda la cadena de proteína animal. Empezando un poquito aquí por la parte económica, claro, es un punto importante para la cadena. Aquí otro punto que creo que voy a compartir un poquito más de detalle, pero un poquito en relación a la parte de clima, que claro, a depender de lo clima vamos a tener una producción más grande o no. La parte de que va a impactar más con eso es la parte de costos de producción, ¿no? Y también, claro, la parte de doenças, que no voy a entrar en los detalles hoy, pero sí ahí la parte geopolítica, que tenemos ahí la situación en Medio Oriente, cómo esto nos impacta en el mercado de granos. Entonces, para empezar, me gustaría pasar a ustedes un poquito de la projeción de la parte de clima. Entonces, acá tenemos un modelo de probabilidad de ocurrencia de la Niña y el Niño para este año. Entonces, lo que tenemos en esta gráfica son los trimestres móviles. Entonces, esta primera parte es enero, febrero, en marzo. Después tenemos febrero, marzo y abril. Pero lo más importante en esta gráfica es mirar los colores. Y tenemos acá en gris una representación de la probabilidad del clima neutro. Después tenemos en azul la parte de que es la probabilidad de la Niña, en la parte en rojo la parte de la probabilidad para el Niño. Entonces, la buena noticia es que para el final del año pasado, y como podemos mirar acá, el principio de este año, tenemos ahí un clima bastante neutro, o que ha ahí ayudado en la cuestión de la productividad de los granos, no solamente en Sudamérica, pero también en la América del Norte. Y ahí vamos a mirar el resultado que eso nos trae ahí en términos de volumen y también de stocks. Pero creo que para acá un punto de atención es para el segundo semestre del año, la probabilidad de El Niño empieza a crecer, ¿no? Y claro que desde el punto de vista de la agricultura, creo que para nosotros el sur de Sudamérica principalmente, la Niña es más preocupante porque nos trae ahí un clima más seco, puede traer ahí algunos impactos negativos, pero claro, el Niño también puede ser una preocupación. De toda manera es importante mantener estas análisis bastante actualizadas y mirarnos ahí la expectativa para los próximos meses.
La otra parte de las incertidumbres, acá tenemos la parte geopolítica, y me gustaría de destacar ahí, claro, la parte de las exportaciones que están ahí relacionadas al Strait de Hormuz. Entonces, la parte ahí muy sencilla en este momento, en que tenemos ahí una parte muy grande de commodities siendo exportadas por esta parte del mundo. Y acá una representación del percentual que tenemos, por ejemplo, de crude oil. Cerca de 25% de todo el crude oil del comercio internacional pasa por el Strait de Hormuz. Entonces ahí por eso que tenemos una volatilidad muy fuerte de los precios de petróleo, de gas, por cuenta de eso. De gas líquidos, por ejemplo, 20% está relacionada a esta parte del mundo, y toda la parte aquí también acerca de lo que es el mercado y la industria de fertilizantes. Entonces sí, es un punto de atención. Y acá como ejemplo tenemos los precios de crude oil. En las últimas semanas podemos mirar que el precio pasó ahí de los $100 el barril por cuenta de estas incertezas que tenemos. Entonces es solamente para empezar un poquito con las incertidumbres, y ahí podemos, claro, pasar para la parte de mercado de granos, y me gustaría de pasar para ustedes las principales proyecciones, las oficiales de USDA para esta campaña de 25-26. Podemos mirar acá que la expectativa de un crecimiento de producción de maíz de más de 5%. Por eso creo que, claro, tenemos volatilidad de precios en corto plazo por cuenta de las incertidumbres, pero también tenemos que tener en cuenta que la parte de fundamentos, el volumen, tenemos ahí un crecimiento de oferta bastante interesante. Para parte de soya, ahí tenemos ahí un crecimiento, claro que casi como cero, no hay crecimiento, pero es importante mencionar que las últimas 3 campañas fueron muy buenas. Entonces, cuando vamos a mirar los stocks finales de que tenemos de soya, stocks globales son aún muy confortables. Entonces, esta es la mensaje principal. Y para parte de trigo también un crecimiento bastante interesante de 5%. Todo esto muy relacionado, claro, a parte climática que comenté en el principio de la presentación, que con clima neutro en las regiones del norte, el sur, final del año pasado, en principio de este año, tuvimos ahí condiciones muy buenas para producción de granos. Empezando un poquito más a hablar de los detalles para maíz, me gustaría, claro, repetir un poquito la parte de crecimiento de producción, ahí muy relacionado al crecimiento en los Estados Unidos. Estados Unidos, tanto el crecimiento de área cuanto el crecimiento de productividad. Ahí tenemos ahí una pequeña caída en Brasil, pero aún en patamares muy altos. Y aquí lo que tenemos, los precios futuros de maíz en la bolsa de Chicago, y podemos mirar que los precios estaban en patamares más bajos en 2025, pero empezamos 2026 con muchas incertidumbres en la cuestión geopolítica, y por eso que tenemos ahí esta alta de precios. Lo que se espera es que, claro, con esta oferta, con esta parte de más grande de volúmenes de maíz en el mercado, vamos a tener ahí una compensación de precios un poquito más adelante, al momento que tendremos menos incertidumbres del mercado internacional. Claro que todo va a depender mucho de cuánto tiempo vamos a tener la situación de guerra y los impactos, pero la expectativa sí que se hace, es algo que se acaba en un plazo ahí no tan largo. Tenemos ahí unas de precios más bajos para el segundo semestre. Hay un poquito más de los detalles, solamente para compartir del punto de vista de la producción de Estados Unidos. Como mencioné, un gaño de productividad bastante interesante, récords de productividad en los Estados Unidos, casi 12 toneladas por hectárea. Ahí tenemos aparte de producción con 14% de crecimiento. Y cuando miramos las exportaciones, me gustaría hacer un comentario acá, que vamos a mirar, claro, el mercado de soya también, pero para el mercado de maíz miramos que los destinos principales, China no es un destino muy importante para Estados Unidos hoy en día. Entonces, cuando miramos las exportaciones americanas, estamos hablando mucho de ahí de México, Japón, Colombia, Corea del Sur, el Canadá. Entonces, América del Norte, América del Sur y también Asia son los principales destinos. Si miramos las mismas
análisis para Brasil, tenemos ahí una pequeña caída, como comenté, en la producción, con la productividad aún en patamares interesantes para esta campaña. Y cuando miramos el mercado internacional, las exportaciones de Brasil también, China es un player acá con 5%, pero los principales importadores de maíz de Brasil, ahí miramos que estamos hablando de Egipto, Vietnam y otros países también ahí de Asia. Entonces, solamente para hacer esta análisis. Y también ahí mirando desde el punto de vista de China, ¿por qué que China no importa tanto maíz como es el caso de soya que vamos a mirar? Porque China es el segundo más grande productor de maíz del mundo. Entonces, claro, con 300 millones de toneladas, aunque necesitan algunos años complementar con importación, es un país aún con mucha producción local. Y si miramos de quién que China está importando el maíz, miramos acá Brasil y Ucrania para el año de 2025, comparado con el año de 2022, que Estados Unidos era el principal exportador para China. Un cambio geopolítico también, pero creo que de nuevo importante mencionar que China no es un player tan importante como es para la soya, para el mercado de maíz. Entonces, hablando un poquito de soya, tenemos la situación de producción, como había comentado, más o menos parada en relación a la campaña pasada, pero con crecimiento bastante interesante en las últimas campañas. El precio internacional muy similar con el maíz, que tenemos ahí un crecimiento fuerte en 2026. Pero acá tenemos también un crecimiento y una vuelta interesante de los precios año pasado, mucho por cuenta de la negociación entre China y Estados Unidos. Entonces, además de la situación geopolítica en Medio Oriente, también tenemos la situación de las negociaciones entre China y Estados Unidos. Entrando un poquito más en los detalles del mercado de soya, empezando con Estados Unidos, miramos ahí una pequeña caída de la producción, como he comentado, mucho por cuenta de la escolha de los productores americanos más por maíz este año, pero aún en patamares bastante interesantes de producción, con la productividad también récord para esta campaña de 25-26. El clima estaba muy positivo. Y cuando miramos el mercado de exportación, ahí sí, China empieza a aparecer con mucho más fuerza, ¿no?, para el mercado de soya. Entonces acá podemos mirar China importando más de 50% de todo el volumen que es exportado de Estados Unidos. Entonces, claro, cualquier cambio en esta negociación entre los dos países, hay, claro, un impacto en el mercado de precios. Cuando miramos el Brasil, también muy similar, ahí un poquito al revés de Estados Unidos, con crecimiento ahí en la producción, más soya, un poquito menos de maíz, como miramos la formación inicial. También con una productividad interesante este año, de las más grandes, el histórico que tenemos en Brasil. El mercado internacional, de nuevo, acá China con un papel muy importante, más de 70% de las exportaciones de Brasil de soya van a China. Entonces, claro, una situación bastante importante. Todo lo que pasa en China va a impactar el mercado internacional de soya. Entonces, si miramos el mercado del punto de vista de China, miramos que la producción es mucho más baja de lo que tienen para maíz. Entonces, estamos hablando ahí de 20 millones de toneladas. Pero con la industria de proteína animal gigante que hay en China, ellos necesitan, claro, importar mucho más soya. Ahí podemos mirar que la importación de soya para esta campaña, por ejemplo, está arriba de 110 millones de toneladas. Y mirando acá los países que están exportando para China, tenemos Brasil, Estados Unidos, y ahí sí un comentario en relación a las negociaciones entre China y Estados Unidos. Hoy la última información que tenemos es que China va a importar al menos 25 millones de toneladas de Estados Unidos. Entonces, todas estas noticias, claro, adicionan ahí un poco de volatilidad para los precios, y por eso que tenemos ahí esta movimentación muy fuerte de precios en el corto plazo. Pero acá, como comenté, en la parte de stocks de soya están aún muy confortables, porque tuvimos ahí al menos 3 campañas muy positivas. Entonces, cuando miramos los stocks globales de soya, miramos que tenemos ahí más de 125 millones de toneladas
en stocks, o que representa ahí 30% del consumo anual de soya global. Entonces, la expectativa, claro, la esperanza es que los precios van a volver más cerca del fundamento, y el fundamento es que tenemos mucha oferta y stocks confortables para granos esta campaña. Y después, esta parte, claro, de las incertidumbres de largo plazo, nosotros esperamos que vamos a tener precios un poco más en línea do que tuvimos ahí año de 2025. Y acá, el término de la presentación, les paso también los puntos que ya he comentado durante la presentación, pero solamente para hacer aquí un refuerzo en la parte del conflicto, impactando precios de corto plazo, pero que esperamos ahí, claro, que con la oferta muy fuerte, que vamos a tener un poquito más de alivio para la segunda parte del año. En el largo plazo, creo que aún tenemos una visión muy positiva, en línea con la oferta global en crecimiento, y principalmente cuando hablamos de la parte de Américas, ¿no? Que tenemos ahí una producción muy concentrada de soya y de maíz en nuestra región. Entonces, claro, tenemos una visión de largo plazo también positiva. Pero creo que necesitamos mantener ahí como punto de atención mismo para largo plazo aún la parte climática y también la parte geopolítica, que siempre hace un papel muy importante también en la precificación y la volatilidad de precios. Entonces me quedo atento a preguntas y agradezco más una vez la oportunidad de compartir las análisis. Muchas gracias. Gracias, Adolfo, por su belísima presentación. Ahora tendremos a Augusto Reck. Augusto es médico veterinario por FAVET, de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, magíster en Ciencias Veterinarias por CPR, por FAVET, con especialización en Administración Rural por UFLA y MBA en Gestión Empresarial y Desarrollo Humano de Gerentes por FGV. Augusto tiene más de 22 años de experiencia en agronegocios como supervisor sanitario, gerente técnico comercial y gerente de marketing porcino, ocupando actualmente el cargo de gerente de gestión de riesgos de micotoxinas Latam en DSM Firmenich. Es con usted, Augusto. Gracias, Marcia, por la oportunidad de hablarnos sobre este tema tan importante que son las micotoxinas. Entonces, la idea ahora es hablarnos una visión general de cómo están las micotoxinas en la producción animal de nuestro medio. Vamos a hacer un enfoque de los datos de prevalencia y niveles que están presentes en nuestra última encuesta de DSM Firmenich. Entonces, para nuestra conversación, vamos a utilizar el survey. Y el survey ayuda a contestar esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con la contaminación por micotoxinas en granos y alimentos balanceados? ¿Sigue siendo un motivo de preocupación para nosotros? Entonces, vamos a hacer un vistazo de cómo está la panorámica de contaminaciones. Tenemos este monitoreo hecho empezando en 2024 y a cada Q hacemos la actualización de la información. Tenemos la recogida y análisis de miles de muestras de los más distintos ingredientes que tienen representatividad en las formulaciones de alimento balanceado. Entonces, estoy hablando de maíz, soya, trigo, avena, o que sea, sorgo y alimento completo. Y conseguimos lograr una idea de cómo está la frecuencia de la contaminación por las micotoxinas, cuáles serían sus niveles medios y máximos, cómo está su distribución a lo largo del globo terráqueo, las tendencias interanuales de comportamiento de las micotoxinas, normalmente 2 años, y la evaluación de los riesgos por especie de interés económico. Entonces tenemos como más de 90.000 muestras a lo largo de la historia de esta iniciativa. Entonces son como 22 años. Creo que en este año logramos tener en la base de datos algo en torno de 100.000 muestras. Y una cosa importante, es totalmente gratis. Solo tiene que registrarse y hacer el download. Voy a hacer entonces una sugerencia de cómo poder interpretar los datos de la encuesta. Entonces vamos a poner criterios objetivos. La primera cosa que debemos llevar en cuenta
son las micotoxinas más frecuentemente encontradas. Tenemos 7 micotoxinas y familias que hacemos el monitoreo. El primer criterio debe ser cuáles son las que tienen la frecuencia más grande de ocurrencia en nuestro medio. Son ellas zearalenona, tricoticenos B y fumonizina. Entonces, estos deben ser los objetivos de mirada de nosotros. Y estas son las que generan más daños. Y recuerden que los tricoticenos B en verdad no son una micotoxina, pero un gran grupo de micotoxinas. Y los 3 tipos en verdad son micotoxinas de cultivo. Vamos ahora al siguiente paso. Esta infografía tiene el comportamiento del año anterior frente al año actual. Tiene también la prevalencia de cada una de las micotoxinas y la susceptibilidad por especie de interés económico que tenemos. Entonces, interpretando en 2024 y 2025, las 3 micotoxinas involucradas en importancia fueron las mismas. Centrémonos en zearalenona, tricoticenos B y fumonizina. Mirando un poco más profundizado, zearalenona afectando las aves de corral, porcinos y pescados, los tricoticenos B impactando fuertemente todas las especies y fumonizina impactando cerdos, ganado y agua. Y no podemos olvidar que deoxinivalenol, que pertenece a los tricoticenos del grupo B, potencializa el impacto negativo de las otras micotoxinas. A continuación, vamos a mirar o que el animal está a recibir finalmente en términos de niveles de micotoxinas. Vamos a mirar o que pasa con el alimento balanceado de Norteamérica. Entonces tenemos 84% de las muestras positivas para zearalenona, 84% para tricoticenos B y 62% para fumonizina, con niveles de 180 para zearalenona, 1094 para tricoticenos y 2616 para fumonizina. Estos niveles son niveles muy preocupantes en alimento balanceado. Entonces, es muy grave. Entonces, vamos a entender si, por ejemplo, 180 partes por billón de zearalenona en el alimento balanceado es un nivel importante o no. ¿Cómo hago esto? Tenemos tablas de referencia que fueron hechas bases en legislación, trabajos científicos e experiencia de campo del personal involucrado en producción animal. Para hembras, vientres, este es un nivel muy preocupante, un nivel de riesgo considerado elevado. Pero para las demás categorías no es un riesgo elevado, pero es un riesgo intermediario. Ahora vamos a ver cómo es el comportamiento de deoxinivalenol. Este sí es un nivel terrible en el alimento balanceado al final. Y se acuerden que deoxinivalenol es una micotoxina que empeora la patogenicidad de las micotoxinas que vienen añadidas en el paquete. Entonces, para lechones es un riesgo alto, para animales de cebo un riesgo alto, para reproductores un riesgo alto, para ponedoras y para matrices, para animales de canal, de pollo de engorde también. Entonces, esta es una micotoxina que está con un nivel muy importante presente en alimento balanceado. Y ahora, finalmente, fumonizina, 2600 partes por billón, sería un nivel importante, por supuesto, para cerdos, tanto animales en reproducción cuanto para animales de cebo, tal cual se pasa para la avicultura. Pues este es un nivel muy crítico, incluso para las aves. Ahora, como no tenemos mucho tiempo, elegí Norteamérica y México como representantes de la región para hablar un rato sobre el comportamiento de los ingredientes que vienen de allá, para hacer una ilustración de cómo pasa la condición de micotoxinas.
Si quisieran tener más datos de países distintos de Centroamérica o de la región norte, solamente entre en contacto con nuestros account managers o nuestros técnicos de DSM Firmenich, que lograremos brindarlos con informaciones más profundizadas. Entonces, hablando específicamente del maíz americano, miren que 9 en cada 10 muestras tienen 2 o más micotoxinas. Las fumonizinas están presentes en 78% de las muestras, zearalenona en 74% y tricoticenos 73%. Entonces son niveles de prevalencia bastante elevados. Fumonizinas con 3.200 partes por billón, zearalenona 100 partes por billón y tricoticenos de la familia B 1.000 partes por billón. Otro ingrediente clave para la región es la soja, la harina de soja que viene de Norteamérica. Entonces tiene como 4 en cada 10 muestras 2 o más micotoxinas, 59% con la presencia de zearalenona, 20% con la presencia de los tricoticenos de la familia A y 16% con la presencia de fumonizinas. El promedio de zearalenona 60 partes por billón, de tricoticenos A 30 partes por billón y de fumonizinas 60 partes por billón. Ahora hablamos del maíz mexicano, entonces un ingrediente clave para todas las especies. Entonces, casi todas las muestras del maíz que fuera analizado de origen de las muestras de México, que pueden ser tanto hechos el cultivo en México como venir de otros orígenes, son positivas para 2 o más micotoxinas. Tenemos casi 100% de ellas positivas para fumonizinas, 70% positivas para tricoticenos B y alrededor de 70% positivas para zearalenona, con niveles alrededor de 2.000 partes por billón de fumonizina, alrededor de 470 para tricoticenos B y alrededor de 50 para zearalenona. Otro ingrediente clave es la soya full fat, que fuera analizada. Tenemos 3 en cada 10 muestras con 2 o más micotoxinas, 64% de prevalencia para zeia, 30 para ocra y 12 para afla. Tenemos una sorpresa, que es la ocurrencia de ocratoxina. Hay un montón de tiempo que no logramos detectar ocratoxina, pero afortunadamente niveles mucho bajos de ocratoxina que no generan daños, tal cual el nivel de zearalenona, un nivel de 3 y 1 para aflatoxina. Entonces tiene positividad en este ingrediente, pero niveles muy bajos de micotoxinas. Y el último ingrediente creo que es este, que es el afrecho de trigo, que fuera evaluado de muestras de México. Entonces todas las muestras tienen 2 o más micotoxinas. Claro que hay un efecto de una muestra no tan grande, con presencia de zearalenona, tricoticenos y fumonizina con 100, 100 y 33% respectivamente de prevalencia, y alrededor de 80 partes por billón de zearalenona, alrededor de 1.000 partes por billón de tricoticenos B y alrededor de 8.000 partes por billón de fumonizinas. Entonces este es un ingrediente que, a pesar de tenernos pocas muestras, todos los años, incluso en otros, cuando tenemos muestreo más amplio, los niveles de micotoxinas se quedan tal cual acá, muy elevados. Ahora vamos a hacer un recordatorio de los principales efectos de las micotoxinas. Esto es interesante porque en esta infográfica acá tenemos casi todas prácticamente sintomatologías que poderíamos tener en las aves involucrando micotoxinas, pero en la bandera roja que va a estar en la pantalla están
las que son más comunes en nuestro entorno por el tema de los tipos de micotoxinas que encontramos. Entonces, por ejemplo, en este punto son más frecuentes las lesiones orales y dérmicas, la inflamación de la membrana mucosa y de la cavidad oral. Entonces, las aves tienen la lengua negra, tienen aftas como sintomatología. Después acá tenemos la presencia, esto acá normalmente anteriormente cuando hablé de la cavidad oral, involucrando principalmente T2 y deoxinivalenol. Ahora hablando del hígado graso, tenemos también inmunosupresión, lotes que no se quedan uniformes, por la presencia sobre todo de fumonizina y deoxinivalenol en nuestro medio. Ahora hablando de la molleja, tenemos por la presencia sobre todo de deoxinivalenol erosiones en la molleja, que pueden ser incluso profundas, rechazo de alimento que no es frecuente por otras justificaciones en las aves, y una disminución del consumo del alimento e incluso situaciones de diarrea involucrando estas micotoxinas. Hablando del intestino, entonces no quiero adelantar lo que nuestro maestro va a hablar en un rato, pero deoxinivalenol y fumonizina pueden generar el leaky gut, o sea, el síndrome del intestino permeable, que genera una disminución de la eficiencia de la utilización de los nutrientes, genera translocación bacteriana, genera la empeora del control de agentes de enfermedades entéricas. Entonces logras tener un montón de problemas con enteritis necrótica, coccidiosis, salmonelosis, por la coocurrencia de la micotoxina y los agentes en el intestino de las aves. E del punto de vista reproductivo, sobre todo con la presencia de zearalenona, pero también con la ocurrencia de deoxinivalenol, y empeorando cuando tenéis las dos, una disminución de la eclodibilidad, disminución de la producción de los huevos. Y finalmente en los huevos tenemos una peora de la calidad de la cáscara y la ocurrencia de manchas de sangre, sobre todo con la presencia de zearalenona y ocratoxina. Entonces, ahora vamos a hablar de la misma forma o que pasa con las micotoxinas en cerdos. O que está en rojo son las cosas más frecuentes en nuestro medio. Entonces, sobre todo con la presencia de deoxinivalenol tenemos la disminución del consumo, lesiones dérmicas, lesiones en la punta de las orejas, en la punta de la cola, en los flancos, rechazo de alimento, y si no logras tener otro tipo de alimento para el cerdo, el vómito. En este sitio acá tenemos el hígado pálido y graso, entonces una degeneración hepática y el edema pulmonar porcino, sobre todo involucrando fumonizina. En este sitio acá tenemos disminución de la performance de los animales y la inmunosupresión como puntos importantes. Ahora, desde el punto de vista reproductivo, todo este paquete de signos clínicos están presentes en nuestro medio, unos un poco más, otros un poco menos, pero todos y sobre todo involucrando zearalenona. Hay algunos de ellos que son compartillados con deoxinivalenol, entonces muchas veces no podemos olvidar cuando tenemos un reto involucrando micotoxinas y reproducción que deoxinivalenol también puede ser la explicación del tema de los problemas. Y ahora, finalizando, me gustaría de brindarlos con este QR Code, donde lograrán acceder nuestra webpage, donde llenando algunos datos lograrán hacer el download de esta encuesta de micotoxinas que compartí. Entonces, les prometo que es seguro porque es Mycofix. Muchas gracias y me quedo disponible para preguntas. Muchas gracias, Augusto, por su buenísima presentación sobre el survey actualizado de micotoxinas.
Y ahora yo voy a llamar al doctor Juan Carlos del Río García. Dr. Juan es doctor en Ciencias de la Salud Animal por la Universidad UNAM, México, con más de 25 años de experiencia en diagnóstico morfopatológico y más de 15 años en diagnóstico y efecto de las micotoxinas en salud animal. Actúa también con asesoría a empresas avícolas y prácticas sobre micotoxinas y micotoxicosis. Gracias, doctor Juan, por estar con nosotros. Pueden empezar su charla. De empezar, le agradezco a Antes de comenzar, les agradezco la invitación a DCM para poder platicarles un poquito de lo que es el impacto de las micotoxinas en la salud intestinal. Sabemos que hay diferentes tópicos que vamos a estar tocando y uno de ellos es lo que es la salud y la integridad intestinal, lo que es micotoxinas y micotoxicosis y los que sean los mecanismos de lesión de las micotoxinas e intestino, y trataré de dar un par de conclusiones que he considerado pertinentes. Sabemos que para un buen desarrollo, tanto en aves como en cerdos o cualquier otra especie, la genética es muy importante. Sin embargo, si la genética no va acompañada de una adecuada nutrición, pues no va a servir de nada porque no puede desarrollar su potencial. Pero si no hay una adecuada función e integridad intestinal, pues lo que nosotros estemos dando, aunque sea alimentos de muy buena calidad, no va a servir para el crecimiento de los animales. Entonces, el sistema y el funcionamiento del sistema digestivo es muy importante, no solamente en el procesamiento y en la absorción de los nutrientes, sino también desempeña un papel muy importante en la parte de mecanismos de defensa. Sabemos que en el aparato digestivo se encuentra la mayor cantidad de placas de Peyer o sistema inmune que nos va a dar protección de manera sistémica. Y bueno, me gusta hablar un poquito de qué es la integridad intestinal, o sea, cómo la podríamos definir. Y estas son algunas definiciones que a mí me gustan, porque habla de que la integridad intestinal habla de la estructura y del funcionamiento. Sabemos que para que algo funcione bien tiene que tener una buena estructura. Y habla también de que esta estructura debe ser continua, no debes tener disrupciones para poder realizar su función. Y obviamente lo que queremos nosotros llevar es que ese potencial genético que tiene lo desarrolle de forma óptima. ¿Cómo lo va a desarrollar? A través de la absorción, primeramente de los nutrientes y posteriormente de la digestión para que puedan ser utilizados posteriormente en toda la economía del animal. Y para esto necesitamos un equilibrio homeostático en la cual la parte física de la integridad intestinal, la parte biológica que conforma la microbiota y también la parte química estén integradas para poder realizar esa función de absorción y digestión. Pero también es muy importante la participación de todos los mecanismos de defensa inespecíficos, pero también los específicos. Entonces, no solamente hablamos de un equilibrio homeostático, cuando hay un desequilibrio, también hay un gasto de energía que esto va a conllevar a que los animales no desarrollen de forma adecuada. Uno de los agentes que nos va a estar interfiriendo con la absorción y la digestión de los nutrientes son la presencia de micotoxinas. Estas micotoxinas son generadas por diferentes hongos microscópicos del género Aspergillus, género Fusarium, Penicillium, Alternaria y Claviceps. Creo que estos los conocemos muy bien porque son las primeras micotoxinas que aparecieron. Y este cuadrito me gusta porque se ve que un solo hongo puede producir más de una micotoxina. Entonces, en la realidad lo que nosotros nos estamos enfrentando es a un problema de la participación de diferentes micotoxinas, de una interacción de diferentes micotoxinas que nos van a estar afectando a los animales. Y un animal, cuando se enferma por estas micotoxinas, se dice que tiene un problema de micotoxicosis. Cuando nosotros mandamos a analizar un alimento, únicamente el laboratorio nos va a decir que tenemos presencia de micotoxinas, pero no esas micotoxinas necesariamente van a enfermar al animal. Cuando ya lo enferma, entonces vamos a hablar de micotoxicosis. ¿Por qué hablar de las micotoxinas? Porque desafortunadamente las vamos a encontrar en cualquier parte del mundo, en diferentes concentraciones, en su frecuencia de presentación, pero lo que es una realidad que estas micotoxinas van a afectar de manera importante a los cerdos
y a las aves, en este caso que estamos platicando de ellos. Si ustedes ven en esta gráfica, los cerdos todavía son mucho más sensibles o susceptibles a la presencia de micotoxinas que las aves. Entonces, esto es importante mencionarlo desde ahorita, porque luego creemos que si tenemos un alimento con micotoxinas, que es de aves, se lo podemos dar a los cerdos y eso sería un grave error. Entonces, hay que tomar en cuenta la susceptibilidad. Bueno, también sabemos desde hace mucho que las micotoxinas tienen órganos blancos. Estos órganos blancos, por mencionar alguno, que es la clásica, es la aflatoxina, sabemos que su órgano blanco es el hígado, que la ocratoxina, su órgano blanco es el riñón. Sin embargo, aunque todas tengan un órgano blanco, yo siempre he dicho que las micotoxinas al absorberse a nivel intestinal van a pasar por toda la economía de los animales y entonces va a tener un efecto sistémico. Entonces, a mí me gusta hablar de efectos sistémicos de las micotoxinas más que del efecto de las micotoxinas sobre un órgano blanco. Bueno, es importante mencionar que las micotoxinas nos van a provocar una intoxicación. Entonces, al provocarnos una intoxicación, quiere decir que tenemos que seguir 3 principios toxicológicos. Uno es la relación dosis-respuesta. No, por eso para nosotros como dedicados a la producción, es muy importante saber o conocer cuál es la concentración de qué micotoxina y qué micotoxinas tenemos, porque vamos a tener una relación dosis-respuesta. También tenemos que tener un peligro de exposición, lo que yo decía, o tenemos micotoxinas o tenemos micotoxicosis. Y también la sensibilidad del individuo, lo que ya les comenté, los cerdos son mucho más sensibles a las micotoxinas que las aves. Esto nos va a generar un impacto subclínico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque para que nos provoque un impacto clínico, las micotoxinas deberían estar en muy altas concentraciones, que de vez en cuando sí las vamos a encontrar en nuestras explotaciones, pero lo común es que tengamos impactos subclínicos, donde el laboratorio dice que tenemos poca cantidad de micotoxinas, poca concentración, pero sin embargo sí nos va a provocar problemas a nivel productivo, ya sea ganancia de peso, conversión alimenticia, nos va a provocar un trastorno en la permeabilidad intestinal. Esto es muy importante porque no solamente va a pasar más micotoxinas, sino que van a pasar otros agentes a través de esta translocación a nivel intestinal. Y nos va a provocar problemas de inmunotoxicidad. Básicamente, aquí hablaríamos de inmunosupresión, que va a impedir que los animales respondan como mecanismo de defensa o bien respondan ante una vacunación de forma adecuada. Entonces, es muy importante tener siempre en cuenta este impacto que tenemos subclínico. Y bueno, ya hay muchos estudios que se han realizado a través de micotoxinas, incluso este cuadro, que es de 2013, pues nos dice más o menos en qué regiones se están absorbiendo la mayor cantidad de micotoxinas. Sin embargo, a veces se nos olvida que al absorberse las micotoxinas a través del epitelio intestinal, esta va a pasar hacia hígado y va a haber una recirculación de las micotoxinas. Entonces, quiere decir que no solamente va a absorberse, sino que va a volver a recircular esa micotoxina para poder elevar los niveles de concentración dentro del organismo. Esto también hay que tenerlo en cuenta, este mecanismo de recirculación. Y si nosotros pudiéramos hablar cuál sería el efecto de cada micotoxina, a mí me gustaría separarlos, ir más o menos del aparato digestivo, de lo que sucedería desde el inicio del aparato digestivo hasta la parte más importante, que sería donde se da la absorción y la reabsorción de los nutrientes. En este caso, vamos a hablar de la aflatoxina y de T2. De estas dos micotoxinas, lo que se ha visto es que van a afectar la producción de amilasa, de tripsina y de lipasa. Esto es importante porque aquí es donde se inicia la digestión de los alimentos. Y estas enzimas, en el caso de las aves quizás no sea muy importante la producción a nivel de pico, pero sí a nivel de los cerdos, en la cual ya la producción de amilasa a nivel de saliva disminuye. Pero lo más importante es que van a afectar el funcionamiento del páncreas, donde se están produciendo de manera importante estas diferentes enzimas. Entonces, esto se ha comentado mucho con lo que sería la aflatoxina y la T2. Posteriormente, también se habla de diferentes efectos que tienen las micotoxinas sobre el sistema inmune a nivel intestinal.
y a nivel sistémico. Por ejemplo, se sabe que la aflatoxina interfiere con una buena producción y también la calidad de anticuerpos, pero principalmente IgG e IgA o IgY en las aves. Nosotros sabemos, si pensamos en la IgA, sabemos que es un anticuerpo que está protegiendo mucosas y entonces tendremos una alteración en la protección de la mucosa intestinal. Mientras que la toxina T2 y la ocratoxina, más que tener un efecto sobre la inmunidad serológica, tiene un efecto sobre la inmunidad celular. Esta inmunidad celular afectando a los linfocitos T. Y uno de los problemas que tenemos tanto en aves como en cerdos es el problema de coccidiosis. Y sabemos que la coccidia desencadena una inmunidad celular, pero si están presentes estas dos micotoxinas, la T2 y la ocratoxina, la defensa contra la coccidia no va a ser eficiente porque se realiza de manera celular. Bueno, es importante también mencionar que la toxina T2 provoca una disminución en la producción de interleucina 2, que es una interleucina proinflamatoria de las células natural killer del CD8, pero también se ha descrito, por ejemplo, con cerealenona, que consideramos una micotoxina reproductiva, también se ha descrito que cuando está presente la cerealenona hay una disminución de interleucina 2 de las células natural killer y las células CD8. Bueno, pero ¿qué pasa más adelante? Lo que va a pasar más adelante es, por ejemplo, que se va a afectar la calidad de producción de moco, que el moco tiene diferentes características y una de estas características es que presenta carbohidratos donde normalmente van a quedar atrapados diferentes agentes. Se ha visto y se ha descrito que la toxina dioxinivalenol, DON, o también conocida como vomitoxina, la T2, DAS y aflatoxina afectan la calidad de la producción de este moco, es decir, lo hace un moco menos adherente y por lo tanto, al ser menos adherente va a atrapar menos agentes patógenos. Pero también estas micotoxinas van a alterar el microambiente donde se van a desarrollar la microbiota, que también va a establecer una competencia de defensa para los agentes patógenos. Y entonces nos va a provocar algo que nosotros conocemos como disbiosis. En esta disbiosis, al alterarse el microambiente intestinal, pues las bacterias que en cierto momento pudieran ser saprófitas, como podría ser por ejemplo E. coli, van a encontrar un nicho y se van a multiplicar y van a tener un efecto patógeno. Y entonces van a desarrollar un problema de enteritis. Y dentro de esta enteritis, pues bueno, se ha visto que cuando está presente DON, T2 y las fumonicinas, aquí ya aparecen las fumonicinas, se puede provocar un incremento de esta disbiosis y tener una inflamación de tipo crónico. Y esta inflamación crónica nos va a estar desgastando a los animales. Diferentes estudios, uno de ellos hechos por la doctora Oswald, el doctor Pinton, que tuve la oportunidad de trabajar con ellos, pues realizaban diferentes estudios, esto es en cerdos, en la cual decían, bueno, vamos a ver cuál es la intoxicación bacteriana al ir probando diferentes concentraciones de DON. La lógica es que a mayor concentración hubiera mayor permeabilidad intestinal y por lo tanto hubiera mayor paso de bacterias. Y lo mismo sucedió cuando se hizo una combinación con lipopolisacáridos y dioxinivalenol, en la cual se midió la interleucina 8, que es una interleucina proinflamatoria, y vean cómo se ve afectada esta interleucina 8 y en la cual hay una incapacidad del intestino para poder responder. Aquí hay que recordar que el DON tiene una dualidad. En concentraciones bajas puede estimular los mecanismos de defensa, pero esto no es bueno porque se gasta energía. Y lo malo es cuando se elevan las concentraciones. La otra es la presencia de las fumonicinas. Estas fumonicinas en diferentes especies ya se tiene un conocimiento mayor. Se sabe, por ejemplo, que en equinos provocaba leucoencefalomalacia, en cerdos provocaba edema pulmonar, pero en aves apenas tiene unos 10 años para acá que se veía que las fumonicinas también tenían un efecto importante en las aves. Antes se hablaba de concentraciones muy altas para poder afectar a las aves. Ahora ya se sabe que no es así, ya que las fumonicinas interfieren con los esfingolípidos que sirven para la formación de las membranas diferentes células que están conformando al organismo y también provocan un estado de inmunodepresión. Y
Por ejemplo, aquí también hay otro estudio, igual de la doctora Oswald, en la cual se midió cuál era la presencia o el desarrollo de bacterias, de colonias formadoras de bacterias por gramo, y entonces veía que cuando estaba presente la fumonicina había mayor colonización de Escherichia coli, que es patógena. Entonces es importante la presencia de estas fumonicinas o de las micotoxinas porque van a alterar la permeabilidad y los mecanismos de defensa. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Que bueno, se han hecho diferentes estrategias para el control de las micotoxinas. Se han estudiado mecanismos químicos, físicos y biológicos, utilizando diferentes productos, ya sea de manera individual o en combinación, para tratar de controlar. El éxito es el control de las micotoxinas, tratar de que llegue la menor cantidad de micotoxinas en los alimentos. Sabemos que eso es muy difícil, ya que la FAO desde hace muchos años ha dicho que por lo menos el 25% de todos los granos cereales en el mundo están contaminados por uno o más tipos de micotoxinas. Entonces va a ser muy complicado que nosotros encontremos alimentos libres de micotoxinas. Aquí lo importante es saber qué micotoxinas tengo, qué concentración tengo y cuáles son los mecanismos por los cuales yo pudiera controlar ese efecto, ¿no? Si yo tengo un hígado sano, el metabolismo de las micotoxinas va a ser mucho más eficiente. Si yo tengo un intestino que no esté alterada la permeabilidad, se va a absorber menos micotoxinas y también va a haber paso de menos patógenos. Entonces es importante tener unas herramientas a la mano para poder hacer el control de estas micotoxinas. ¿Qué podemos concluir? Si sabemos que ya hay diferente susceptibilidad por diferentes especies y sabemos que las micotoxinas actúan como una intoxicación, en la cual en esta intoxicación, a mí, si vemos la literatura, muchas veces que las micotoxinas se pueden acumular. Yo más que hablar de acumulación de micotoxinas, hablo de acumulación de daño, ya que si una micotoxina le está pegando constantemente a una célula, a un aparato, un sistema, va a llegar un momento en que esta célula, este aparato o este sistema no va a responder de manera eficiente. Entonces, más que hablar de efectos acumulativos de las micotoxinas, yo hablo de una lesión acumulativa causada por las micotoxinas. Y bueno, en esto podemos decir dos conclusiones que para mí me parecen importantes. Una de ellas es que las micotoxinas son enemigos silenciosos. ¿Por qué? Porque estos enemigos silenciosos, los signos clínicos que presentan los animales realmente son inespecíficos. A veces tenemos unas diarreas intermitentes que no concuerdan con esto, ¿no? Otra cosa importante es que las micotoxinas no se distribuyen de manera homogénea en los alimentos, se mantienen de forma heterogénea, es decir, vamos a encontrar animales con cierta signología y otros animales que no presentan signología. Lo importante de todo esto, que siempre tengamos presentes que vamos a tener micotoxinas y que estas nos pueden alterar la permeabilidad intestinal, nos van a alterar la inmunidad, pero también son una amenaza invisible, porque no la podemos observar a simple vista. Y esta amenaza invisible nos va a pegar hacia la inmunidad y hacia la integridad intestinal. Entonces, ¿cómo lo podemos medir? Pues bueno, tenemos que tener bien los parámetros productivos, tendremos que hacer pruebas de laboratorio, tanto al alimento como también pruebas de laboratorio hacia el funcionamiento hepático y renal, y también realizar necropsias y toma de muestras para observar los cambios macroscópicos y microscópicos, y entonces ya poder unir todos los diferentes diagnósticos y poder establecer una estrategia para el control de la micotoxicosis. Y bueno, espero haber sido claro en esta presentación. No me resta más que agradecer nuevamente a DSM por la invitación y quedo a sus órdenes en la ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Juan, por su buenísima presentación. Y ahora tendremos Mario Mata Carranza. Mario es licenciado en Medicina y Cirugía Veterinaria por la Universidad de San Francisco de Asís, en Costa Rica, diplomado en Epidemiología Veterinaria Aplicada y con maestría en Ciencias Animales, con mención en Ciencias Avícolas por la Universidad de Chile y máster en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Mario es parte del equipo de DSM Firmenich hace más de 10 años y actualmente es gerente de Performance Solutions para North Latam. Muchas gracias, Mario, y es con usted. Para mí un gusto estar por acá con ustedes. El día de hoy vamos a conversar cómo los biomarcadores sanguíneos anticipan el impacto de las micotoxinas en la salud animal. Algunas generalidades de cómo las micotoxinas afectan la salud intestinal. Es ya bien conocido que las fumonicinas en dosis constantes pueden llegar a afectar negativamente la integridad intestinal, aumentar su permeabilidad, producir daños en las mucosas, diarreas, afectando así la absorción de nutrientes. Además, pueden ser la puerta de entrada y empeorar casos de coccidiosis y sus consecuentes daños en la mucosa intestinal y en el grado de lesiones presentes en los animales, y además puede inducir a enteritis necrótica al comprometer la inmunidad local, promover el crecimiento de patógenos y nuevamente producir microlesiones para que esos patógenos crezcan allí donde no deberían estar. Los biomarcadores son mediciones que hacemos a través de la sangre de los animales que están fuertemente correlacionados con la salud, el rendimiento, que además son estables, fáciles de medir y rápidos, preferiblemente mínimamente invasivos. Entonces, haciéndolo a través de la sangre, estamos cumpliendo cada uno de estos parámetros de biomarcadores en los animales. Verax es el único sistema global de alerta temprana basado en análisis de sangre en aves. Analiza biomarcadores sanguíneos para hacer detecciones tempranas de deficiencias nutricionales, de enfermedades. Y aquí hay un punto clave. Estas detecciones tempranas no es que Verax nos va a decir ahí está el virus X o Y o está la bacteria A o B. No, Verax lo que nos va a decir es las alteraciones metabólicas y en los biomarcadores sanguíneos que ocurren al tener enfermedades y deficiencias nutricionales. Esto nos permite una toma de decisiones más rápida e informada. Y en los próximos slides vamos a ver cómo es que esos biomarcadores sanguíneos se afectan en casos de enfermedades o deficiencias tempranas. Además, Verax es una plataforma que utiliza análisis de datos avanzados. El Machine Learning hace un enfoque de cómo estos datos pueden impactar positivamente en nuestra industria avícola de precisión. Y está diseñado para sintetizar grandes cantidades de datos. Esas grandes cantidades de datos, el Machine Learning es capaz de transformarlos en información y esa información es valiosa para tomar decisiones más asertivas basadas en la información que nos dan los animales. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo los biomarcadores que medimos con Verax pueden alterarse y cambiar con los animales. Entonces, en el primer punto tenemos el impacto en la absorción de nutrientes. Entonces, tenemos que existen biomarcadores específicos como los carotenoides, calcio, albúmina, fósforo, que nos pueden hablar de cómo se está dando esa absorción de nutrientes en los animales. Otro ejemplo es la respuesta inmune e inflamatoria. Acá ya no tenemos biomarcadores solos, sino que tenemos esto que dice por acá, modelo de inmunidad. ¿Qué quiere decir ese modelo de inmunidad? Es la conjugación de un grupo de biomarcadores que se alteran de diferentes maneras y que nos dice cómo está ese modelo inmunitario en los animales. Además, tenemos biomarcadores específicos que, como se ha hecho de forma convencional, nos ayudan a decir cómo está funcionando ese sistema inmune, como lo son la albúmina, la globulina y la proteína total. La función hepática, tenemos enzimas hepáticas que se miden, la AST, la ALT, la AST, la aspartato aminotransferasa, y la glucosa, que nos pueden decir si hay algo que está afectando ese hígado, si hay algo que está produciendo algún daño directamente sobre ese hígado. Y por último, las lesiones intestinales y la diarrea. Tenemos nuevamente modelos de coccidiosis y de enteritis. Esos modelos de coccidiosis son
conjugaciones de biomarcadores que el Machine Learning ha detectado que se alteran de forma temprana cuando hay desafíos de coccidia, cuando hay enteritis. Y además podemos encontrar otros como son los desequilibrios ácido-bases y electrolíticos que pueden jugar un rol cuando hay lesiones intestinales y diarrea como pérdidas de cloro, bicarbonato y de CO2. Estas señales de alerta aparecen incluso antes que aparezcan los signos clínicos. Como veterinario, hago las necropsias, no veo lesiones, pero con Verax veo que hay una afección en el modelo de coccidiosis. Días después, 7 días, 10 días después, en la necropsia encontramos las lesiones asociadas a coccidias o a otro tipo de enteritis. ¿Por qué? Porque ese metabolismo, esos biomarcadores empiezan a verse afectados mucho antes de que las lesiones macroscópicas sean visibles. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué acciones basadas en biomarcadores y modelos de Verax podemos tomar? Pues podemos identificar características fisiológicas, que hay una menor absorción, que está ocurriendo algo más de inflamación, que un metabolismo muscular está más o menos desarrollado y cómo nos va a afectar eso en los rendimientos de los animales. Podemos indicar cambios antes que disminuya el rendimiento, como ya les daba el ejemplo de la coccidia, de la enteritis, antes de que se den los retos y que a partir del día 23, 24 las lesiones sean visibles, desde el día 15 sabemos qué parvadas están teniendo un desafío y podemos actuar a tiempo. Eso es clave, eso es dinero. Ese actuar a tiempo nos ahorra mucho dinero y además podemos incluir diferentes agentes causales dentro del diagnóstico diferencial. Además, también nos puede ayudar a identificar casos subclínicos, como lo son en el caso de las micotoxinas, bajos niveles de contaminación, pero que de forma constante producen una afección posterior en la salud de los animales y pues posteriormente en los rendimientos de los mismos. Aquí tenemos el caso 1. Un patrón que es consistente con lesiones asociadas a micotoxinas y desafío entérico. Entonces, lo primero que encontramos, esta es una medición de aspartato aminotransferasa, ALT, en morado el promedio de mediciones de los pollos en cuestión, en turquesa el promedio de Verax y la línea sombreada gris las desviaciones aceptables. Y vemos cómo esa AST después de los 25 días aumenta y está bastante desviada con respecto al promedio y a su desviación aceptada. Eso nos dice hay una disfunción hepática ocurriendo allí. Posteriormente, seguimos con los carotenoides acá abajo, la línea punteada, el promedio, y vemos cómo hay una caída en los niveles de carotenoides, a pesar de que no los agregamos, porque en esta dieta no se pigmenta el pollo, que contiene los mismos ingredientes, su contenido es menor. Nos dice que hay una absorción de nutrientes afectada. Y el calcio, vemos cómo se encuentra por debajo de la curva a lo largo de la vida de los animales, y eso también podría estar relacionado con una absorción de nutrientes afectados. Pues por supuesto, existen otras causas y Verax nos ayuda a discernir de las posibles causas en cuáles debemos de tomar acciones y cuáles no. Pero en este caso lo enfocamos en temas de absorción de nutrientes. Además, vemos el modelo de inmunidad. Ese modelo de inmunidad es la conjugación de diferentes biomarcadores como estos que están por acá. Verax incluye 19 biomarcadores sanguíneos y esa conjugación del sistema inmune, 4 o 5 biomarcadores que cambian de forma consistente cuando hay una respuesta inmunitaria afectada, nos dice que en los pollos de mayor edad, después de 29 días, hay una respuesta inmune afectada. Entonces es bien conocido como una presencia de micotoxinas constante, aún así sea en dosis bajas a lo largo de la vida de los animales, nos llega a producir esta conjugación de resultados, un daño hepático, una mala absorción de nutrientes y un impacto en la respuesta inmunitaria. El caso 2, este es el modelo ácido-base. Aquí tenemos
Nuevamente en la línea punteadas moradas los promedios, en turquesa el esperado y en la sombreada gris las desviaciones normales. Tenemos en este gráfico arriba a la izquierda las diferencias de iones fuertes y vemos cómo hay una desviación superior de esos iones fuertes. Poco a poco vamos a ir viendo qué significa eso. El cloro, vemos cómo se encuentra bajo a lo largo de la vida del animal, a pesar de que esa curva es ascendente, en el animal la curva nunca llega a ascender, ni siquiera a seguir una tendencia hacia un nivel superior. El sodio, vemos cómo se encuentra prácticamente normal hasta el día 35 y ya al final de la vida sí se desvía un poco a la baja. Y el potasio, vemos cómo se encuentra normal a lo largo de la vida, pero en el día 42, al final, sí se encuentra dentro del promedio. Esto nos dice una serie de cosas. El sodio está normal, en esos animales el fósforo también está bien. Esa combinación de cloro, potasio disminuidos son un resultado de una afección tubular, no de una afección completa a nivel renal, ni tampoco glomerular, sino tubular, porque otros iones fuertes y otros nutrientes de mayor valor, como el sodio, el fosfato, están siendo absorbidos por mecanismos más fuertes, mecanismos endocrinos que hacen que no se pierdan esos nutrientes, pero esos otros de menor valor, entre comillas, que podríamos decir el cloro y el potasio, sí están siendo liberados y perdidos por el animal. Esa afección tubular tiene diferentes causas, entre ellas las más frecuentes: bronquitis, gomboro, micotoxinas, ocratoxina, fumonicina, tricoteceno, su combinación y su presencia, aunque sea baja, en conjunto o solas a lo largo de la vida del animal, y también la restricción hídrica puede ser una causa. Pero en esos animales no solo tenemos este cuadro de una afección tubular muy específico, compatible con micotoxinas, sino que también tenemos enteritis. En esta gráfica, en rojo, pueden ver la afección a través de biomarcadores que detectó Verax, un 40%, un 23% a la segunda semana y luego 100% en la semana 4 y 5. En la línea sombreada azul es el esperado a través de necropsias y el punteado azul es lo que encontramos los veterinarios que hicimos las necropsias. Entonces vemos cómo en la primera y segunda semana los veterinarios vimos aves normales. En la cuarta semana sí dijimos, sí, aquí hay enteritis, pero no fue nada extraordinario, un 45%. Y en la semana 5 dijimos, no, está nuevamente normal, fue solamente en la semana 4. Y eso haríamos convencionalmente hasta hoy, que podemos hacer visible lo invisible. En este caso, Verax nos está diciendo, en la semana 4 y en la semana 5, hay enteritis y está en el 100% de los animales. Eso a través de la conjugación de diferentes biomarcadores que se alteran de forma consistente cuando los animales están siendo afectados por enteritis. Esta capacidad de detectar la conjugación de biomarcadores afectados a lo largo de la vida de los animales es la capacidad que tiene el machine learning de decirnos, aquí algo más está pasando. En ese caso 2, esa afección tubular con esta enteritis es algo muy compatible a lo que ocurre cuando tenemos micotoxinas a dosis bajas, medias, pero a lo largo de la vida del animal. ¿Qué es lo interesante aquí? Verax no nos dice, hay una micotoxina, hay un virus o hay una bacteria. Verax no nos da eso. Verax lo que nos da es la combinación de biomarcadores que cambian y cómo se altera ese metabolismo de los animales cuando hay una afección. Repito una vez más, Verax no mide micotoxinas. Verax mide el efecto de la toxina en los animales y eso cambia los biomarcadores en ella y nos ayuda a tomar decisiones asertivas. ¿Y qué hacemos con esa información? Pues anticipamos a los retos, evaluamos cómo estamos haciendo el control de micotoxinas, los ingredientes que estamos utilizando y cuáles son los riesgos presentes en cada uno de ellos, y monitoreamos para comprender la estacionalidad
el efecto del sistema de gerenciamiento de micotoxinas que estamos teniendo para ver que sea el correcto en el control de las micotoxinas. Muchísimas gracias. Eso era lo que tenía para presentarles el día de hoy. Muchas gracias, Mario, por su buenísima presentación. Y ahora vamos a empezar con las preguntas y respuestas. E vamos a empezar nuestra ronda de preguntas. La primera pregunta vamos a tener para Adolfo. Adolfo, ¿puede haber un cambio en la proporción de siembra de maíz y soya en Estados Unidos debido a la dificultad en la obtención de fertilizantes nitrogenados provenientes de Oriente Medio? Gracias por la pregunta. Sí, la verdad que el precio de la urea y otros fertilizantes nitrogenados han experimentado una volatilidad extrema en este mes de marzo, ¿no? Con aumentos significativos superiores a 15% solamente este mes. Este se debe principalmente por cuenta de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Entonces, se espera sí un cambio de la superficie sembrada de maíz y de soya en Estados Unidos, claro, con una caída, de las primeras proyecciones que tenemos acceso, una caída de casi 5% de la superficie sembrada de maíz, con un crecimiento en contrapartida de 5% también más o menos para la superficie sembrada de soya en Estados Unidos. Pero claro, es importante mencionar que aún no empezó la campaña, entonces aún tenemos ahí un mes hasta el principio de la campaña para empezar la siembra, entonces aún puede cambiar a depender de lo que se pase en Oriente Medio, el impacto que podemos tener ahí de los precios. Pero sí, creo que podemos esperar sí un cambio ahí ya para esta campaña por cuenta de la dificultad de accesar la urea en el mercado internacional. Gracias por su respuesta. Ahora vamos a partir para otra pregunta para Augusto. Augusto, para el ámbito de la porcinocultura, desde un punto de vista práctico en granjas que entregan animales destetados o recriados, que producen las dietas en casa, en una fábrica, en la propia propiedad, ¿cómo podemos realizar un monitoreo asertivo de los daños causados por micotoxinas o gestorías de la mejor manera? Es una buena pregunta. Hay un montón de cosas que pueden ser hechas. En verdad, la primera cosa que hay que mirar son los indicadores clave de performance, que probablemente van a ser impactados negativamente. Pero otras cosas que son muy comunes de encontrar en las granjas es, estábamos bajo control las enfermedades respiratorias y enfermedades entéricas con utilización de vacunas, con utilización de antibióticos. Y al lograr tener niveles importantes de micotoxinas, en especial fumicina, pero también de oxinivalenol, empeora la condición de equilibrio de los agentes de enfermedades y el hospedero el cerdo. Entonces logramos a tener brotes de enfermedades respiratorias o brotes de enfermedades entéricas por conta de la patogenia de las micotoxinas, ayudando a empeorar la condición de los órganos, de pulmón, del intestino. Entonces, otra manera de tener en cuenta lo que pasa con las micotoxinas es esto, ¿no? Obviamente hay que hacer una correlación del nivel que estamos a encontrar de micotoxina en los granos o en el alimento balanceado y la sintomatología clínica. Si tenéis los dos, hay una gran posibilidad de tener las micotoxinas involucradas, pero ni siempre las sintomatologías son de micotoxinas porque no son sintomatologías exclusivas. Hay que hacer el diagnóstico diferencial. Gracias, Augusto, por su respuesta. Y ahora para Dr. Juan. Dr. Juan, hablabas de circulación de micotoxinas. ¿Han tenido experiencias de transferencia transováricas de micotoxinas de las reproductoras para los pollitos? Y en términos generales, ¿qué percentual de transferencia se podría dar? Sí, bueno, no hemos medido realmente
la cantidad de micotoxina que pasa a huevo. Porque tendremos que tratar de estar midiendo micotoxinas que han alterado su estructura química, y por los métodos de diagnóstico que tengo accesibilidad en el laboratorio, pues únicamente me permite medir lo que viene en el alimento. Sin embargo, lo que sí me ha tocado ver es que cuando hay presencia de micotoxinas en las reproductoras, ¿no? Vamos a tener mortalidad embrionaria también, y entonces sí nos va a disminuir esta parte. Entonces, quizás sea una forma de medirlo indirectamente, un poquito lo que comentaba Mario Mata, en la cual decíamos, bueno, ¿qué herramientas tenemos para poder ir prediciendo que tenemos problemas de micotoxicosis? Y bueno, por lo menos en mi experiencia es lo que tengo, que les podía comentar, si tiene un efecto sobre esta parte de incubación o muerte embrionaria. Gracias, Dr. Juan. E agora uma pergunta para Mário Mata. Mário, qual é o tamanho muestral para obter uma conclusão estadisticamente significativa respecto do estado de saúde do lote? Excelente pregunta, muchas gracias a quien la haya hecho, porque no fue un punto que no tomamos o que no toqué durante el webinar. Con Verax no buscamos una representación estadística, sino que buscamos un intervalo de confianza. Gracias al Machine Learning, que ha sido capaz de, con la base de datos que tenemos, determinar que tenemos un 95% de confianza cuando superamos las 5 muestras por lote por edad. Normalmente buscamos hacer 6, 7 animales por edad para estar más que descubiertos con ese intervalo de confianza del 95%. Gracias, Maxi. Gracias, Mário. A próxima pergunta é: que opinam da limpeza de los granos ao recebi-los mediante sistemas de separação de grano dañado, polvo, tamo e todo tipo de partículas orgânicas muito pequenas mediante limpeza e separação pneumática combinada com tamizado? Creio que muitos de vocês podem responder, não sei, Dr. Juan. Posso empezar. Entonces, a mí me gusta mucho estos tipos de equipos y procedimientos porque disminuye un montón la cantidad de granos dañados que casi siempre tienen un montón de micotoxinas. Entonces, sacamos de la masa de granos los que tienen más riesgo de estar con niveles importantes de micotoxinas. Pero no podemos olvidar que mismo granos que están bonitos, hermosos, logran tener micotoxina. Entonces, es clave quitar las partículas malas, pero seguir evaluando los granos porque hay una disminución, no se va hasta cero el nivel de micotoxinas. Entonces, esto es fundamental llevar en cuenta. Gracias, Augusto. Outra pergunta para Dr. Juan. Dr. Juan, as micotoxinas têm algum efeito sobre as enzimas exógenas ou solo sobre as enzimas endógenas? Bueno, hemos realizado algunos trabajos junto con el doctor Ernesto Ávila, que es nutriólogo de acá de la facultad también de la UNAM, y él trabaja mucho con esa parte de efecto de enzimas exógenas, y pues bueno, no se ha visto un efecto sobre su forma de acción. El efecto de las micotoxinas realmente lo que está provocando es una alteración en la absorción, no sobre esas enzimas exógenas. En las endógenas, bueno, como presenté, sí hay un efecto, pero en las exógenas no hemos visto ningún efecto. Gracias, professor. Agora, uma pergunta puedo enviar para Mário Mata. Que pruebas a nível laboratorial podem emplear-se para evaluar o dano de micotoxina sobre a permeabilidade celular? Perdón, Marcia, no comprendí. Se cortó un poquito. Que pruebas a nível laboratório podem emplear-se para evaluar o dano de micotoxinas em sua permeabilidade celular? Ok, hablando directamente, prefiero hacia el tema de Verax, que es la tecnología que estamos mencionando. Tenemos
dentro de los biomarcadores una gama de biomarcadores de funcionalidad renal y hepática que se van a ver afectados y se van a conjugar de cierta manera cuando hay afecciones hepáticas y renales. Entonces, de eso trataba el ejemplo que mencionaba, como por ejemplo, una crotoxina que produce un daño renal puede producir un daño tubular específico que se va a representar en afecciones del cloro y del potasio. Entonces, como ese cloro y ese potasio están afectados, están siendo perdidos en el organismo del animal porque tienen, entre comillas, un menor valor biológico, una menor regulación, y ese cloro y ese potasio disminuidos nos están hablando de una lesión muy específica a nivel tubular en los riñones, que es muy característica de la ocratoxina, sin tener que ir un paso más allá, sino que lo haríamos de forma inmediata. Si queremos llegar al diagnóstico definitivo y preciso, pues tenemos que ir a herramientas más convencionales que toman más tiempo y dinero. Gracias, Marcia, y gracias a quien hizo la pregunta. Gracias, Mário. Outra pergunta para o Dr. Juan. Há alguma relação comprovada entre encontrar micotoxinas e a presença de salmonela? Ah, sí, sí, sí. Sí, de hecho, pues bueno, se comentaron ya el doctor Adolfo, el doctor Augusto, el mismo Mario, que por ejemplo, sobre todo estas micotoxinas como pueden ser DON, fumonicina, hay un reporte de seralenona, más con E. coli que con salmonella, pero todas estas que nos afectan la permeabilidad intestinal, obviamente nos van a abrir la puerta para no solamente E. coli, sino salmonella. Entonces sí hay. Y aunado a esto, también los efectos inmunodepresores que tiene. Entonces, tenemos ahora sí que dos mecanismos de lesión. Uno, que se aumenta la permeabilidad por esta translocación bacteriana, afectando las uniones estrechas. Y la otra es que hay una menor eficiencia de respuesta de protección. Entonces, sí hay evidencia ya científica de un incremento en salmonelosis y colibacilosis. Y bueno, y comentaban también la parte de enteritis necrótica y coccidiosis. Sim, graças, Dr. Juan. Agora para Augusto. Augusto, hemos visto que a aflatoxina en los últimos años había declinado relevância y en el último año se volvió a ser una importante micotoxina en la América Latina. Debemos preocuparnos con la prevención y ¿qué está ocasionando este retorno de contaminación? Empiezo a contestar por la última parte. Hubo una disminución de los cuidados en almacenamiento de los granos por temas diversos que logramos entonces a incrementar la cantidad de aflatoxina, porque esta es una micotoxina que ocurre en almacenamiento. Entonces, desafortunadamente, algo no está siendo bien hecho en términos de almacenamiento para lograr tener este incremento. La parte que es ni tan mala es que es una micotoxina que obviamente si no tuvimos ninguna utilización de aditivo antimicotoxina vamos a tener daños muy significativos. Pero los productos con mínima calidad atrapante logran hacer el trabajo muy bien. Entonces, si tiene un poco de calidad, el producto atrapante logra hacer el atrapamiento de aflatoxina porque la aflatoxina tiene las condiciones bioquímicas para ser absorbible. Sí, gracias, Augusto. Estamos llegando al final de la presentación. Ahí tenemos tiempo para solo la última pregunta. La última pregunta para Dr. Juan. Dr. Juan, para evitar el rechazo de alimento en aves de primeras semanas, ¿qué valores de fumonicina y DON deberíamos manejar en maíz o en alimento como máximo? Bueno, estas siempre son preguntas difíciles de contestar porque depende de muchos factores, ¿no? Empezando, ya nos decía Adolfo, todo este cambio que se viene por la presencia del niño y de la niña, que nos van a modificar ya la presencia, ¿no? El control en campo es muy complicado. El doctor Augusto nos dijo, bueno, sí, la aflatoxina es una de las que se ha controlado mucho por estos sistemas de gestión de calidad a nivel de almacenamiento.
que lo malo que a veces nos relajamos, como ya lo comentó él, y entonces algo pasa, ¿no? Y a mí no me gusta hablar nunca de qué concentración de tal o cual micotoxina, porque es la suma de varios factores. Yo me iría más por tener un diagnóstico integral. ¿Qué diagnóstico integral necesito yo? Pues primeramente lo que ya mencionaron los ponentes anteriores es, bueno, ¿de dónde viene el grano? Ya con eso yo ya estoy previniendo más o menos qué concentración, ¿no? La otra parte, ¿qué efecto va a tener sobre los animales? ¿No? Me está afectando hígado, la absorción, todo, ¿no? Y la otra parte, que es el diagnóstico, a través de estos biomarcadores, que yo los utilizo mucho, pero al final lo que tenemos que hacer es un diagnóstico integral, ¿no? Micotoxina siempre vamos a tener. Entonces, en este diagnóstico integral, para saber si la concentración que yo tengo en mi explotación me va a dañar, es lo que yo necesito saber, no lo que le está pasando a la explotación del vecino, es lo que me está pasando con esas concentraciones, porque yo no sé los desafíos de enfermedades que tienen, no sé si esté presente pues siempre influenza, que siempre es un problema, algunas otras agentes, ya sea virales o bacterianos. Entonces, todo eso va a influir. Entonces, no me gustaría decirles alguna concentración en particular. Ya Augusto nos presentó concentraciones que aparentemente son bajas, pero no, porque el problema es esta parte subclínica que yo les mencionaba. Como no lo vemos, pues empezamos a echarle la culpa a todo lo demás. Ah, la vacuna no funcionó. Ah, que mi coccidiostato no funcionó. Entonces son muchos factores. Entonces no me gustaría dar un número, pero lo que sí les puedo decir que ahora las concentraciones que nos presentó Augusto realmente nos están provocando problemas, porque además no solamente la concentración, sino es la interacción con las diferentes micotoxinas al mismo tiempo, pegándoles a órganos y tejidos diferentes. Entonces, no me gustaría tener una respuesta ante esto, no sé si Augusto tenga alguna respuesta, o Mario o Adolfo, para tratar de dar un número, pero yo no me atrevería a decirlo. Pues está Disculpe si no respondo. No contestaste muy bien, porque es tan multifactorial que cada granja es única al final, por este tema de la combinación de los factores. Entonces, no podemos tener una respuesta para todo. Estoy 100% con lo que contestaste. Gracias, Augusto. Gracias a todos. Entonces, estamos llegando al final de este webinar. El webinar estará disponible en la versión grabada. Los participantes recibirán un aviso por correo electrónico con el enlace de la presentación dentro de un plazo de hasta 24 horas después de la transmisión en vivo. Y, por favor, hagan el preenchimiento de la evaluación final, que estará disponible al final de este webinar. Muchas gracias a todos por su participación y hasta luego. Hasta luego. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Gracias, hasta luego.